El sol de la tarde caía sobre Guadalajara como un manto tibio y anaranjado, pintando de oro los adoquines gastados de la colonia Chapalita. Javier sentía el calor a través del parabrisas de su vieja camioneta Ford, un sudor familiar que se mezclaba con el olor a aceite y metal que siempre lo acompañaba, como una segunda piel. Aparcó frente a la escuela primaria Benito Juárez, un edificio de paredes color durazno que vibraba con el alboroto de los niños saliendo de clases. Apoyó la cabeza en el volante por un segundo, cerrando los ojos. Había sido un día largo en el taller mecánico, lleno de motores tercos y clientes impacientes. Pero todo eso se desvanecía en el momento en que la veía. Ahí estaba ella. Sofía, su hija de 10 años, su chaparrita, como le decía en secreto. Salió por la puerta principal, con su mochila de unicornios colgando de un solo hombro y el uniforme, una falda a cuadros y una blusa blanca, ligeramente arrugado por un día de juegos y aprendizaje. Su cabello castaño y largo estaba recogido en una coleta que se balanceaba con cada paso. Caminaba despacio, buscando con la mirada entre la multitud de padres y coches. Cuando sus ojos encontraron la camioneta azul de su papá, una sonrisa iluminó su rostro, una sonrisa que era la copia exacta de la de su madre, Elena. Ese destello era un milagro y una punzada de dolor para Javier, todo al mismo tiempo. Sofía corrió hacia la camioneta, abrió la puerta del copiloto con un chirrido y se dejó caer en el asiento. «Hola, pa», dijo, dejando la mochila en el suelo con un golpe sordo. «Hola, mi sol», respondió Javier, despeinándole el cabello con su mano grande y callosa. «¿Qué tal la escuela? ¿Aprendiste a construir un cohete o algo así?» Sofía rodó los ojos, un gesto que había perfeccionado en los últimos meses. «No, pa. Vimos los estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Aburrido». Pero mientras hablaba, sus manos revolvían el contenido de su mochila con una urgencia inusual. Sacó un cuaderno, un estuche y finalmente, un sobre de color rosa pálido. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un tesoro frágil. «Nos dieron esto hoy», dijo en voz baja, casi un susurro. Javier tomó el sobre. Estaba dirigido a padres y apoderados. Lo abrió con cuidado, sus dedos gruesos torpes con el delicado papel. Dentro, una invitación impresa con letras doradas y cursivas anunciaba el gran baile anual padre-hija, a celebrarse en 2 semanas en el gimnasio de la escuela. La temática de este año era una noche bajo las estrellas. «Ah, el baile», dijo Javier, tratando de que su voz sonara casual. Lo recordaba del año anterior. Elena todavía estaba con ellos, aunque ya muy débil. Había insistido en peinar a Sofía y ayudarla a elegir su vestido, sentada en la cama, dándole instrucciones con una voz que se apagaba. Javier solo había tenido que ponerse una camisa limpia y llevarla. Elena se había despedido de ellos desde la puerta, con lágrimas en los ojos, diciendo que eran su rey y su princesa. Miró a Sofía. La sonrisa que había tenido al salir de la escuela se había evaporado. Ahora mordisqueaba su labio inferior, y sus ojos grandes y cafés estaban fijos en el tablero de la camioneta, perdidos en algún punto lejano. La emoción inicial de recibir la invitación se había transformado en una nube de incertidumbre. «¿No te emociona?», preguntó Javier suavemente, poniendo la camioneta en marcha y alejándose de la acera. El tráfico de la tarde comenzaba a formarse, un río lento de metal y claxones. «Sí, supongo», respondió ella sin mirarlo. Jugaba con el borde de su falda. «Es que, el año pasado, mamá me ayudó con mi vestido. Y me hizo un peinado con trenzas. Todas las niñas van con vestidos bonitos y sus mamás las ayudan». Cada palabra fue un pequeño golpe en el pecho de Javier. Entendió perfectamente lo que no se decía. No era el vestido, ni el peinado. Era la ausencia. Era el vacío que Elena había dejado, un vacío que se hacía más grande y más evidente en ocasiones como esta. Para un día normal, ellos dos habían encontrado su ritmo. Javier se había vuelto un experto en hacer coletas, aunque un poco torcidas, en preparar quesadillas para la cena y en revisar las tareas de matemáticas. Pero un baile, con sus vestidos, sus zapatos brillantes y sus detalles femeninos, era territorio de Elena.
Era un recordatorio cruel de que él era solo una mitad del equipo. Condujo en silencio por un par de cuadras, el zumbido del motor llenando el espacio entre ellos. Podía sentir la tristeza de Sofía irradiando desde el asiento del copiloto, tan densa que casi podía tocarla. Sabía que tenía dos opciones: podía sugerir no ir, evitar el dolor y la complicación, o podía enfrentar el desafío de frente. «Oye», dijo finalmente, deteniéndose en un semáforo en rojo. Se giró para mirarla. «Tu mamá era la mejor en esas cosas, ¿verdad? Tenía magia en las manos». Sofía sintió lentamente, sin levantar la vista. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre la tela de su falda. Javier sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano y, con el dorso de sus dedos, secó la lágrima con una ternura que contrastaba con la aspereza de su piel. «Pero escucha bien lo que te voy a decir, chaparrita». Su voz era firme, cargada de una determinación que nacía del amor más profundo. «Yo no soy tu mamá. Nunca podré serlo. Pero soy tu papá. Y te prometo una cosa, vamos a ir a ese baile. Y tú vas a ser la niña más hermosa de toda la escuela. Te conseguiré el vestido más increíble, uno que brille como las estrellas de las que habla la invitación. Y aprenderé a hacerte el peinado que quieras, aunque tenga que ver 1000 videos en internet y practicar con los trapos del taller, ¿me oyes? Va a ser nuestra noche. Tú y yo. Y será perfecta». Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos llorosos se encontraron con la mirada seria y honesta de su padre. Vio en ellos no solo una promesa, sino un pacto. Vio el esfuerzo, el miedo y, sobre todo, un amor inmenso que intentaba desesperadamente llenar un espacio imposible. Una pequeña y temblorosa sonrisa apareció en sus labios. «De verdad, pa», susurró. «De verdad, mi sol», confirmó Javier, sintiendo el peso de cada sílaba. «Te lo juro». El semáforo cambió a verde. Javier aceleró, dejando atrás el ruido de la ciudad. Dentro de la camioneta, el silencio ya no era pesado, sino que estaba lleno de una nueva esperanza. Javier miraba el camino, pero su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo diablos iba a cumplir esa promesa? No sabía nada de vestidos, de tallas, de telas, de peinados. Pero mientras sentía la pequeña mano de Sofía buscando la suya y entrelazando sus dedos, supo que no tenía opción. Tenía que hacerlo. Por ella. Por Elena. Por ellos. La promesa, una vez pronunciada en el calor del momento, ahora pesaba sobre los hombros de Javier como una de las transmisiones que solía levantar en el taller. Era lunes, y el olor a aceite y metal no lograba distraerlo de las imágenes de vestidos de tul y peinados con trenzas que danzaban en su cabeza. Cada vuelta de tuerca, cada diagnóstico de motor, estaba puntuado por un pensamiento ansioso: el baile era en menos de 2 semanas. Miró sus manos, cubiertas de grasa incrustada bajo las uñas, y se preguntó cómo diablos iba a transformar esas herramientas de trabajo en instrumentos capaces de crear algo delicado y hermoso para su hija. Decidió que lo más grande venía primero: el vestido. Era la pieza central, el ancla de toda la operación. Salió del taller 1 hora antes, limpiándose las manos con un trapo hasta dejarlas casi rojas, y condujo su vieja camioneta hacia uno de los centros comerciales más grandes de Guadalajara. El contraste fue inmediato y brutal. Dejó atrás el mundo del concreto y el acero para entrar en un universo de luces brillantes, música pop a un volumen insistente y el murmullo de cientos de conversaciones. Se sentía como un pez fuera del agua, un mecánico en un palacio de cristal. Encontró una tienda departamental y se dirigió al área infantil. Fue como entrar en un campo de minas de colores pastel. Filas y filas de vestidos colgaban como soldados en un ejército de volantes, lentejuelas y lazos. Había rosas, azules, amarillos, con estampados de flores, de unicornios, de estrellas. Se sintió completamente paralizado. ¿Qué le gustaría a Sofía? Intentó recordar los vestidos que Elena le compraba, pero los recuerdos eran borrosos, teñidos por la nostalgia. Solo recordaba la sonrisa de su hija, no la tela ni el corte. Las otras compradoras, en su mayoría madres acompañadas de sus hijas, se movían con una seguridad que él envidiaba.
Sentía sus miradas sobre él, curiosas, quizás un poco compasivas. Un hombretón con botas de trabajo, perdido entre vestidos de fiesta para niñas. Una vendedora joven, con una sonrisa ensayada, se le acercó. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó con amabilidad. Javier se aclaró la garganta. Busco un vestido. Para mi hija, logró decir, su voz sonando más grave y torpe de lo normal en ese ambiente. Es para un baile. El de la escuela. La vendedora asintió. ¿Qué edad tiene y qué talla usa? La segunda pregunta lo golpeó. Sabía que Sofía tenía 10 años, pero la talla, no tenía ni la más remota idea. Tiene 10, respondió, omitiendo la segunda parte. Es, de estatura promedio, supongo. La chica, paciente, le mostró algunas opciones. Un vestido rosa chillón con un lazo gigante que a Javier le pareció exagerado. Otro de terciopelo oscuro, demasiado serio para una niña. Se sentía más perdido que nunca. Finalmente, sus ojos se posaron en uno de color azul cielo, con pequeñas flores bordadas en el pecho. No era perfecto, pero parecía seguro. Sin saber qué más hacer, lo tomó. Me llevo este, dijo con una falsa seguridad. Pagó sintiendo un nudo en el estómago, una mezcla de alivio por haber completado la tarea y pánico por la alta probabilidad de haberse equivocado por completo. Esa noche, el segundo acto de su misión comenzó, el peinado. Sofía se sentó en una silla en la cocina, llena de expectación, mientras Javier colocaba su celular sobre la mesa, apoyado en una botella de salsa picante. En la pantalla, una mujer con manos ágiles y uñas perfectas creaba una trenza de cascada en menos de 5 minutos. Se ve fácil, ¿no?, dijo Javier con más confianza de la que sentía. Sofía asintió, su mirada fija en la pantalla. Javier tomó el cepillo. Sus dedos, acostumbrados a la resistencia de las piezas metálicas, se sentían torpes y gigantescos entre los finos cabellos de su hija. Intentó hacer las particiones como indicaba el video, pero las líneas le salían chuecas. El primer intento de trenzar resultó en un nudo enredado. «Ouch, papi», susurró Sofía. «Perdón, mi amor, perdón», se apresuró a decir él, deshaciendo el desastre con una delicadeza que le costaba un esfuerzo enorme. Lo intentó de nuevo. La liga de cabello se le resbaló de los dedos y salió disparada hacia la estufa. En el tercer intento, logró una especie de trenza, pero colgaba triste y torcida, como una planta marchita. En medio de su frustración, Sofía preguntó con una vocecita suave, ¿así lo hacía mamá, papi? La pregunta lo desarmó. Se detuvo, sus manos suspendidas en el aire. La imagen de Elena, sentada en esa misma cocina, riendo mientras peinaba a una Sofía mucho más pequeña, lo golpeó con la fuerza de una ola. Se le hizo un nudo en la garganta. «No, mi vida», respondió con la voz quebrada. «Tu mamá era una artista. Papá es solo un mecánico». Miró la creación deforme en la cabeza de su hija a través del pequeño espejo que habían colgado en la pared. Tras un segundo de silencio, la carita de Sofía en el reflejo se arrugó y soltó una risita. Luego otra. Y pronto, ambos estaban riendo a carcajadas. Una risa honesta, liberadora, que llenó la cocina y alivió la tensión. El peinado era un fracaso, pero el momento era de ellos. Al día siguiente en el taller, su amigo Miguel notó su aire distraído. Javier había estado a punto de ponerle aceite de transmisión a un motor. «Oye, compadre, ¿en qué planeta andas?», le dijo Miguel, quitándole el bote de las manos. Javier suspiró, pasándose una mano por la cara y dejando una nueva mancha de grasa. Decidió sincerarse. Le contó todo, la promesa, el baile, el vestido azul que ahora le parecía horrible y el desastre del peinado. Miguel lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. No se rió. Cuando Javier terminó, Miguel le puso una mano en el hombro. «Javier, eres un buen padre. Pero no eres Superman», le dijo con seriedad. «Nadie espera que sepas de vestidos y trenzas, ¿por qué no pides ayuda? Ahí tienes a doña Isabel, tu vecina. Es costurera y sus nietas viven con ella.
O mi esposa, Sandra. Estaría encantada de ayudar. A veces, ser fuerte no significa hacerlo todo solo, sino saber cuándo pedir una mano. Las palabras de Miguel resonaron en Javier durante el resto del día. Por la noche, en casa, abrió el closet de Sofía y miró el vestido azul que colgaba allí. Se veía tieso, impersonal. Se dio cuenta de que Miguel tenía razón. Su amor por Sofía era inmenso, su determinación inquebrantable, pero no eran suficientes. Necesitaba conocimiento, experiencia. Necesitaba ayuda. Miró por la ventana hacia la casa de su vecina, doña Isabel, donde una luz cálida se filtraba por las cortinas. Por primera vez desde que hizo la promesa, sintió una pequeña chispa de esperanza real. Quizás, solo quizás, no tenía que hacerlo solo. El sol de la tarde teñía de un anaranjado cálido las fachadas de la colonia Chapalita, pero Javier no notaba la belleza del atardecer. Estaba parado frente a la puerta de la casa de doña Isabel, una construcción sencilla de 2 pisos con macetas de geranios rojos que desbordaban alegría desde las ventanas. En su mano, la bolsa de plástico con el vestido fallido se sentía pesada, como un trofeo de su propia ineptitud. Habían pasado 2 días desde su conversación con Miguel, 2 días en los que el orgullo y la vergüenza luchaban contra la creciente desesperación. Cada vez que Sofía le preguntaba por el vestido, él respondía con una evasiva optimista que sonaba hueca hasta para sus propios oídos. Ya no podía posponerlo más. Respiró hondo, el aire cargado con el aroma de la tierra mojada por un riego reciente y el lejano murmullo del tráfico en la Avenida de las Rosas. El consejo de Miguel resonaba en su cabeza: a veces, compadre, el hombre más fuerte es el que sabe pedir ayuda. Con el corazón martillándole en el pecho, levantó la mano y tocó la puerta de madera. El sonido, seco y definitivo, pareció resonar en toda la calle silenciosa. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas antes de que la puerta se abriera. Una mujer de cabello plateado recogido en un moño impecable, con unos lentes que magnificaban sus ojos oscuros y amables, apareció en el umbral. Llevaba un mandil de flores sobre su vestido y se secaba las manos en un trapo de cocina. Era doña Isabel, la vecina a la que solo había saludado de pasada durante años. Ella lo miró con una expresión de tranquila curiosidad. «Buenas tardes, vecino». «¿Se le ofrece algo?», preguntó con una voz suave pero firme. Javier sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Se aclaró la voz, sintiendo el calor subirle por el cuello. «Buenas tardes, doña Isabel». «Perdone la molestia, de verdad», comenzó, su tono mucho menos seguro de lo que había ensayado mentalmente. «Es que, mi amigo Miguel, del taller mecánico, él me comentó que usted, bueno, que es una maga con el hilo y la aguja». Extendió la bolsa de plástico como una ofrenda vergonzosa. «Y yo, tengo un problema». La mirada de doña Isabel pasó del rostro de Javier a la bolsa y de vuelta. No había juicio en sus ojos, solo una atención paciente. Hizo un gesto con la cabeza, invitándolo a continuar. Con la compuerta abierta, las palabras de Javier salieron a borbotones. Le habló del baile de la escuela, de su hija Sofía, de la promesa que le había hecho. La voz se le quebró un poco al mencionar a Elena, su difunta esposa, y como ella era la que siempre se encargaba de estas cosas, convirtiendo cada preparativo en un acto de amor. Ella la dejaba como una princesa, dijo en un murmullo, y yo solo compré esto. Abrió la bolsa y sacó el vestido de poliéster brillante, arrugado y triste. Doña Isabel observó el vestido, luego miró fijamente a Javier. Vio más allá del hombre torpe y sudoroso que tenía enfrente, vio el amor profundo y la desesperación de un padre que solo quería ver feliz a su hija. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. «Pásele, mijo, no se quede ahí en la puerta que se nos va a meter el sereno», dijo, haciéndose a un lado. «A ver, vamos a ver qué se puede hacer con este enredo». El interior de su casa era un mundo completamente diferente. Olía a café de olla y a suavizante de telas. La pequeña sala estaba dominada por una robusta máquina de coser Singer que descansaba sobre una mesa de madera, rodeada de cestas llenas de carretes de hilo de todos los colores imaginables. En una esquina, un maniquí sin cabeza vestía el esqueleto de una blusa a medio terminar.
Era un santuario de creatividad y orden, un refugio cálido que contrastaba con el caos silencioso que a menudo reinaba en su propia casa. Javier se sentó en el borde de un sillón mientras doña Isabel extendía el vestido sobre la mesa. Lo examinó con ojo experto, estirando la tela, revisando las costuras. Finalmente, chasqueó la lengua, un sonido suave, casi maternal. «Ay, muchacho», dijo sin rastro de burla, «la intención fue buena, pero la tela es mala y el corte es peor. Esto no tiene mucho remedio». El corazón de Javier se hundió. Sintió que la última pizca de esperanza se desvanecía. «Entonces, ¿no se puede hacer nada?», preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Isabel se giró hacia él, y la sonrisa en su rostro era ahora amplia y llena de energía. ¿Arreglar esto? No. Pero eso no significa que no podamos hacer nada, declaró. Se acercó a él y le dio una palmada reconfortante en el hombro. No te me apures. Le vamos a hacer a tu Sofía un vestido que ni la hija de un rey. Uno a su medida, con tela bonita, un vestido de verdad. Javier la miró, incrédulo. ¿Hacerlo? ¿Desde cero? Claro que sí, exclamó ella, sus ojos brillando detrás de los lentes. Es lo más fácil del mundo cuando se sabe cómo. Mañana mismo, después de que recojas a la niña de la escuela, nos vamos los tres al mercado de San Juan de Dios. Ahí hay unas tiendas de telas que te caes para atrás de bonitas. Que ella misma escoja el color, la tela que más le guste. Verás qué aventura. La propuesta lo dejó sin palabras. No era solo una solución, era un plan, una aventura, como ella decía. La idea de que Sofía participara, de que eligiera su propio vestido, era 1000 veces mejor que cualquier cosa que él hubiera podido imaginar. Una inmensa ola de alivio lo recorrió, tan poderosa que sintió que las rodillas le temblaban. La tensión que había cargado en los hombros durante días comenzó a disiparse. Doña Isabel, yo, no sé cómo agradecerle, balbuceó, sintiendo los ojos húmedos. Ella simplemente agitó la mano, restándole importancia. Anda, ya, no es para tanto. Es por esa niña. Ninguna chamaca debería ir a su baile sintiéndose menos que una reina. Se dirigió a la cocina. Ahora, déjame te sirvo un cafecito para el susto, y mañana nos ponemos manos a la obra. Cuando Javier salió de la casa de doña Isabel, la noche ya había caído sobre Guadalajara. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. La bolsa de plástico en su mano ahora estaba vacía, y sus pasos eran ligeros. No solo había encontrado ayuda para un vestido, había encontrado una aliada, una chispa de esa calidez comunitaria que pensó que había perdido para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, miró hacia el futuro, hacia el baile, y en lugar de pánico, sintió una emoción que casi había olvidado, la esperanza. El sábado por la mañana llegó cargado de una electricidad inusual que zumbaba por el pequeño apartamento de Javier. No era el sol de Guadalajara, que ya se colaba generoso por las persianas, sino la pura anticipación de Sofía. Estaba de pie junto a la puerta desde las 8, vestida y peinada, como si el simple hecho de estar lista pudiera acelerar el reloj. Javier, mientras tanto, sentía un nudo de nervios y emoción en el estómago. Observaba a su hija, su pequeña figura vibrando de energía, y una ola de gratitud hacia doña Isabel lo invadió. Ya no estaba solo en esto. Puntual como un reloj suizo, a las 9 en punto sonó el timbre. Era doña Isabel, con una sonrisa que parecía iluminar el pasillo y una bolsa de tela resistente colgada del hombro. ¿Listos, mis valientes?, preguntó con una voz cantarina. Sofía soltó un gritito y corrió a abrazarla por las piernas, un gesto de afecto espontáneo que sorprendió y conmovió a Javier. «Listísimos, Isa», exclamó la niña, usando el apodo que le había asignado en su mente. El viaje al mercado de San Juan de Dios fue una aventura en sí misma. Decidieron tomar el autobús, y Sofía se pegó a la ventana, narrando todo lo que veía como si fuera la primera vez que recorría esas calles. Doña Isabel y Javier se sentaron juntos, y ella, con la sabiduría práctica de los años, le fue dando pequeños consejos. En el mercado hay que tener paciencia, Javier.
No te dejes apabullar por el ruido ni por los vendedores. Vamos con un plan, y eso es lo que importa. Javier asentía, absorbiendo cada palabra. Se sentía como un aprendiz, y por primera vez en mucho tiempo, esa sensación no era de incompetencia, sino de alivio. Al bajar del autobús, el mercado los golpeó como una ola de vida. El aire estaba espeso con una sinfonía de olores, el cuero de los huaraches, el dulce de las frutas de temporada, el aroma penetrante de las hierbas y especias, y el vapor de los puestos de birria y tortas ahogadas. El sonido era un caos organizado, el pregón de los vendedores, pásele, guerita, pásele, que va a llevar, el murmullo constante de la multitud, la música de un mariachi lejano y el chirrido de los diablitos cargados de mercancía. Para Javier, era abrumador. Para Sofía, era el paraíso. Por aquí, síganme, indicó doña Isabel, tomando a Sofía de la mano y navegando por los pasillos con la confianza de un capitán en su propio barco. Subieron por unas escaleras de cemento hacia el segundo piso, donde el ambiente cambiaba drásticamente. El olor a comida fue reemplazado por el aroma limpio y ligeramente polvoriento de las telas. Los colores explotaron ante sus ojos. Rollos y rollos de tela se apilaban hasta el techo en un arcoíris deslumbrante, sedas brillantes, tules etéreos, algodones estampados, organzas iridiscentes y encajes delicados. Sofía se quedó con la boca abierta, sus ojos saltando de un color a otro. «Guau», fue lo único que pudo susurrar. Doña Isabel sonrió. «Aquí es donde empieza la magia, mi niña. Ahora, cierra los ojos un momento. Imagina tu vestido, ¿de qué color es, cómo se siente?» Sofía obedeció. Se quedó quieta en medio del pasillo, con las manitas apretadas. Javier la observaba, con el corazón encogido de ternura. Tras unos segundos, abrió los ojos con una claridad asombrosa. Es del color del cielo cuando el sol ya se metió, pero todavía no es de noche», dijo con una seriedad infantil. «Y brilla un poquito, como las primeras estrellas». Javier se quedó perplejo, sin saber cómo traducir esa poética descripción en un tipo de tela. Pero doña Isabel entendió al instante. Una sonrisa cómplice iluminó su rostro. «Ah, un azul crepúsculo, excelente elección, diseñadora. Vamos a buscarlo». Comenzó entonces la búsqueda. Doña Isabel los guiaba de un puesto a otro, su mano experta deslizándose sobre las telas. «Esta es muy rígida», decía en un puesto. «Esta pica un poco», comentaba en otro, frotando una muestra en el dorso de la mano de Sofía. Rechazaba telas con una seguridad que fascinaba a Javier. No era solo comprar, era un ritual, una selección cuidadosa del alma del vestido. Finalmente, en un pequeño local escondido al fondo de un pasillo, lo encontraron. Era un rollo de satén de un azul profundo, casi índigo, con un brillo sutil y elegante que captaba la luz de manera perfecta. Debajo, había otro rollo de organza del mismo tono, pero salpicado con diminutos puntos de brillantina plateada, como un firmamento en miniatura. Doña Isabel tomó un trozo de cada una y la superpuso. «Mira, Sofía. Así, el satén por debajo para que sea suave y con caída, y la organza por encima, para que tengas tus estrellas». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de pura felicidad. Tocó la tela con la punta de sus dedos, con una reverencia casi sagrada. «Es este, papá. Es este», susurró, mirando a Javier con una emoción tan intensa que a él también se le nubló la vista. Todo el estrés, toda la torpeza, todas las dudas de las últimas semanas se disolvieron en ese instante. Ver la cara de su hija, iluminada por la tela de su vestido soñado, hizo que todo valiera la pena. Mientras doña Isabel negociaba el precio con el vendedor con una habilidad formidable, Javier pagó sin dudarlo un segundo. Compraron también el hilo del color exacto, un cierre invisible y un listón de seda plateada para el cinturón. Sofía no soltó la pequeña muestra de tela que el vendedor le regaló. La apretaba en su mano como si fuera el tesoro más grande del mundo. Salieron del mercado y el sol de la tarde los recibió de nuevo. El caos parecía ahora más lejano, más tenue. Los tres caminaban en un silencio cómodo, el de una misión cumplida.
Sofía iba dando saltitos, mirando la muestra de tela cada pocos pasos. Doña Isabel llevaba la bolsa con los materiales, su rostro reflejando una tranquila satisfacción. Javier caminaba a su lado, sintiendo un peso enorme levantado de sus hombros, reemplazado por una calidez que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No solo llevaban telas en esa bolsa, llevaban una promesa tangible, el primer paso real para hacer realidad el sueño de su hija. Y por primera vez, Javier supo, con total certeza, que lo iban a lograr. La sala de Doña Isabel se había transformado. Donde antes reinaba un orden apacible de cojines bordados y portarretratos de nietos sonrientes, ahora se desplegaba un taller de sueños. La vieja máquina de coser Singer, una reliquia de hierro negro y filigranas doradas, ocupaba el lugar de honor sobre la mesa del comedor, zumbando con una melodía constante y tranquilizadora. El aire olía a café de olla recién hecho, a la tiza de sastre y al aroma limpio de las telas nuevas. Para Javier, entrar en esa casa cada tarde después del trabajo se sentía como llegar a un puerto seguro, un santuario donde la ansiedad se disipaba puntada a puntada. Las sesiones de costura se convirtieron en un ritual sagrado. Sofía llegaba corriendo de la escuela, dejaba su mochila en la entrada y se sentaba en un pequeño banco, observando con ojos enormes como Doña Isabel, con la cinta métrica colgando del cuello como un estetoscopio, tomaba sus medidas una vez más para asegurarse de la perfección. La costurera la trataba con la solemnidad de una diseñadora de alta costura y la ternura de una abuela. A ver, mi reina, derechita. Levanta el brazo. Así, muy bien. Este vestido tiene que quedarte como un guante, hecho solo para ti. Sofía se sentía como una princesa en su castillo, y en cierto modo, lo era. Javier no quería ser un mero espectador. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Doña Isabel hacía toda la magia. La primera tarde, después de observar en silencio durante casi una hora, carraspeó y dijo con timidez: «Doña Isabel, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Aunque sea pasarle los alfileres». La mujer detuvo el pedal de la máquina y lo miró por encima de sus lentes, una sonrisa dibujándose en sus labios. «Claro que sí, mi hijo. El amor de un padre es el hilo más fuerte de todos. Ven, siéntate. Te enseñaré algo». Su primera tarea fue un desastre cómico, enhebrar una aguja. Las manos de Javier, acostumbradas a la rudeza de las herramientas y a la carga pesada, se sentían torpes y gigantescas manejando aquel objeto minúsculo. El hilo se negaba a pasar por el ojo de la aguja, doblándose, deshilachándose, desafiando su paciencia. Sofía soltó una risita cristalina al verlo fruncir el ceño con tanta concentración. «No te desesperes, Javier», dijo Doña Isabel con voz suave. «La costura es como la vida, requiere paciencia y buen pulso. No es fuerza, es maña. Mira». Con una destreza que parecía imposible, tomó la aguja y el hilo y los unió en un solo movimiento fluido. Le entregó otra aguja. «Inténtalo de nuevo». «Sin prisa». Javier respiró hondo, se lamió la punta del hilo como había visto hacer a ella y, en el tercer intento, lo consiguió. Una pequeña victoria, pero que se sintió como un logro monumental. Un «y eso, papá», de Sofía fue su medalla de honor. A partir de ahí, Doña Isabel le asignó tareas sencillas: coser botones en un trozo de tela de práctica, hacer pespuntes rectos, aprender a hacer un nudo firme. Cada pequeña habilidad aprendida era un ladrillo más en la construcción de su promesa. Mientras trabajaban, las conversaciones fluían. Doña Isabel contaba historias de los vestidos de quinceañera que había confeccionado, de los trajes de bautizo que habían pasado por generaciones. Cada puntada lleva un buen deseo, ¿sabes? Un deseo de felicidad para quien lo va a usar. Sofía parloteaba sobre la escuela, sobre qué canciones pondrían en el baile, sobre la amiga que iría con su tío porque su papá trabajaba fuera. Y Javier, poco a poco, también se abría, compartiendo anécdotas de su trabajo o recuerdos fugaces de su esposa, a quien también le gustaba coser de vez en cuando, aunque solo para remendar un pantalón o un calcetín. El vestido comenzó a tomar forma sobre un maniquí que Doña Isabel había rescatado de su trastero.
Primero fue el corpiño de satén azul profundo, cortado y ensamblado con una precisión matemática que a Javier le parecía brujería. Luego, la falda, una base del mismo azul sobre la que doña Isabel comenzó a añadir las capas de organza brillante. Con cada alfiler y cada hilván, la tela dejaba de ser un simple trozo de material para convertirse en una promesa tangible, en un atardecer hecho vestido. Sofía lo miraba con una devoción casi religiosa. Se acercaba al maniquí y tocaba con la punta de los dedos la organza, que brillaba bajo la luz del foco de la sala. «Parecen estrellas de verdad, ¿verdad, papá?», susurró un día, con la voz llena de asombro. Javier solo pudo asentir, con un nudo formándose en su garganta. Una tarde, casi una semana después de la visita al mercado, doña Isabel dio una palmada suave. «Bueno, creo que es el momento», anunció. «Vamos a hacer la primera prueba». Habiendo unido las piezas principales con alfileres e hilvanes largos, el vestido ya tenía su silueta. Con un cuidado infinito, ayudó a Sofía a metérselo. La tela fría y suave se deslizó sobre su piel. Javier contuvo la respiración. Doña Isabel ajustó un alfiler aquí, tiró de una costura allá y luego dio un paso atrás. «Mírate en el espejo, mi niña». Sofía se giró lentamente hacia el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared. Y entonces, el aire se detuvo. La niña que le devolvía el reflejo no era solo Sofía. Era una versión de ella que parecía sacada de un cuento de hadas. El azul profundo del corpiño realzaba el brillo de sus ojos oscuros y la falda, aún sin terminar, ya insinuaba un movimiento mágico. La organza captaba la luz de la tarde que se filtraba por la ventana, creando un halo de diminutos destellos a su alrededor. Una sonrisa lenta, incrédula y absolutamente radiante se extendió por su rostro. Dio una pequeña vuelta sobre sus pies, y la falda se arremolinó suavemente. Fue un instante de pura, incontaminada felicidad. Javier sintió una punzada en el pecho, una mezcla abrumadora de amor, orgullo y una melancolía dulce. Vio en la sonrisa de su hija el eco de la sonrisa de su esposa. Vio el resultado de su promesa, no solo en la tela y el hilo, sino en el brillo de los ojos de Sofía. Esto era mucho más que un vestido. Era la prueba de que el amor podía coser las heridas, unir a las personas y transformar un trozo de tela en un recuerdo eterno. Doña Isabel, de pie a su lado, le puso una mano en el brazo y le dio un apretón suave. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Estaban creando algo hermoso, y no solo se refería al vestido. El vestido, colgado en un maniquí improvisado en la sala de doña Isabel, era una obra de arte. El satén azul profundo caía con la majestuosidad de un cielo nocturno, y la organza superpuesta le daba un aura etérea. Pero faltaba el toque final, el detalle que transformaría un vestido hermoso en el vestido de los sueños de Sofía. «Ahora viene la parte más delicada», anunció doña Isabel una tarde, mientras el sol de Guadalajara teñía el cielo de tonos anaranjados, muy parecidos a los que Sofía había descrito en el mercado. Sostenía una pequeña caja de madera. Al abrirla, un millar de pequeñas luces parpadearon bajo la luz del foco. Eran cuentas de cristal y lentejuelas diminutas, como fragmentos de estrellas capturados. «Las estrellas para tu cielo, mija». El plan era coserlas a mano, una por una, esparcidas por la falda de organza para crear un efecto de galaxia personal. Era un trabajo que requería paciencia, precisión y muchas manos. Se sentaron los tres alrededor de la mesa del comedor, que ahora servía de taller. La lámpara colgante concentraba una luz cálida sobre su proyecto. Doña Isabel le mostró a Javier cómo hacer una puntada pequeña y segura, cómo anudar el hilo para que la cuenta no se soltara. Sus dedos, grandes y acostumbrados a herramientas de taller, se veían torpes manejando la aguja fina, pero su determinación era inquebrantable. Sofía, con sus dedos ágiles y una concentración absoluta, resultó ser una natural. Elegía cada estrella y decidía su lugar exacto en la constelación de su falda. Pasaron las horas en un silencio cómodo, roto solo por el suave chasquido de las agujas al pasar por la tela y algún que otro murmullo. Así, Javier, con más delicadeza, corregía a doña Isabel con una sonrisa. «Papá,
esta va a ser la estrella del norte, susurraba Sofía, mostrando una lentejuela ligeramente más grande antes de coserla cerca del dobladillo. Javier sentía como cada puntada, cada pequeña estrella asegurada en su lugar, era un ancla que lo conectaba más profundamente con su hija. No estaban simplemente decorando un vestido, estaban tejiendo recuerdos, materializando el amor que sentían el uno por el otro. Sin embargo, a medida que el vestido se acercaba a su finalización y la fecha del baile se cernía sobre ellos, Javier notó un cambio en Sofía. La emoción que la había animado durante semanas parecía dar paso a una sombra de inquietud. Reía menos durante sus sesiones de costura y sus ojos a menudo se perdían en la distancia. Una noche, mientras cosían la última docena de estrellas, la vio suspirar, una exhalación cargada de un peso que no correspondía a sus 11 años. Javier dejó su aguja sobre la mesa. «Oye, campeona», dijo en voz baja para no romper la burbuja de paz. «¿Todo bien? Te noto muy pensativa». Sofía se encogió de hombros, sin levantar la vista de la lentejuela que sostenía. «Estoy bien, papá». Pero Javier había aprendido a leer sus silencios. Este proceso no solo le había enseñado a coser, le había enseñado a observar, a escuchar más allá de las palabras. Se acercó a ella y se sentó a su lado, rodeándola suavemente con un brazo. «Mija, puedes contarme lo que sea, lo sabes». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Su voz salió en un susurro tembloroso. «Es que, el vestido es perfecto, papá. Es más bonito de lo que imaginé». Hizo una pausa, tragando saliva. «Pero, ¿y si a los demás no les gusta? No es de una tienda cara como el de Regina o el de Valeria. Sus mamás se los compraron». La verdadera preocupación finalmente salió a la luz. ¿Y si me equivoco al bailar? Tú y yo nunca hemos bailado juntos. Todos se van a reír. El corazón de Javier se estrujó. Eran los miedos de cualquier niña, pero amplificados por la ausencia de su madre, por la sensación de ser diferente. En lugar de ofrecerle soluciones rápidas o decirle que no se preocupara, validó sus sentimientos. La abrazó más fuerte. «Entiendo que te sientas así, mi amor. Es normal tener nervios antes de algo importante, ¿quieres que te confiese un secreto?». Ella asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano. «Yo también estoy un poco nervioso», admitió él. «Hace mucho que no voy a un baile». La miró a los ojos, su voz llena de una convicción que había forjado en las últimas semanas. «Pero este vestido, Sofía, tiene algo que ningún otro vestido en esa fiesta tendrá. Tiene tus sueños, las manos expertas de doña Isabel y hasta mis dedos torpes que se picaron como 100 veces». Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. «Este vestido está hecho de tardes de risas, de hilos de colores y de puro cariño. Y eso, mi vida, lo hace el vestido más valioso y especial de todos. Quien no vea eso, no sabe nada de magia de verdad». Sofía lo escuchaba, su respiración se calmaba. «¿Y lo del baile?», preguntó, todavía insegura. Javier sonrió, una idea formándose en su mente. «Para eso también hay una solución». Se puso de pie y caminó hacia la pequeña sala de su casa. Sacó su celular, buscó algo por un momento y pronto, los acordes suaves de una cumbia llenaron el espacio. Extendió una mano hacia su hija, haciendo una reverencia torpe y teatral. «Señorita Sofía, ¿me concedería el honor de esta pieza?». Sofía soltó una risita entre lágrimas. Dudó un instante, pero la mirada cálida y expectante de su padre la convenció. Tomó su mano. Javier la guió al centro de la sala. Sus primeros pasos fueron torpes, descoordinados. Él contaba en voz alta 1, 2, 3, no, así no era. Chocaban, se pisaban los pies y tropezaban, pero cada tropiezo terminaba en una carcajada. La tensión en los hombros de Sofía se disolvió, reemplazada por una alegría pura y genuina. Pronto, dejaron de intentar seguir los pasos correctos y simplemente se movieron al ritmo de la música, girando por la sala, riendo a carcajadas. Doña Isabel los observaba desde el umbral, con una emoción silenciosa en los ojos, mientras terminaba de coser la última estrella en el vestido.
El capítulo concluyó con esa imagen, el vestido, finalmente terminado, colgando y brillando silenciosamente en la penumbra, un testamento de su viaje. Y en el centro de la sala, un padre y una hija, unidos no solo por la sangre, sino por la promesa cumplida, practicando su baile imperfecto pero lleno de amor, listos para enfrentar juntos la gran noche. El día del baile llegó envuelto en la luz dorada de una tarde tapatía. El aire en el pequeño apartamento de Javier y Sofía vibraba con una electricidad palpable, una mezcla de nervios y emoción que se pegaba a las paredes. El vestido, la obra maestra nacida de la promesa de un padre, colgaba de una puerta, esperando. Su satén azul profundo parecía absorber la luz del sol poniente, y las diminutas estrellas de cristal en la organza prometían brillar en la oscuridad. Faltaban pocas horas cuando sonó el timbre. Era doña Isabel, no solo como la costurera experta, sino como el pilar final de su pequeño equipo. Llegó con una bolsa que contenía cepillos, peines y una laca de olor familiar. Ningún vestido de gala está completo sin un peinado a la altura, dijo con una sonrisa cálida, observando la mirada ansiosa de Javier. Sofía se sentó en una silla en medio de la sala, frente al espejo que habían rescatado del dormitorio. Mientras doña Isabel trabajaba con destreza en su cabello, creando un peinado recogido, sencillo pero elegante, que dejaba algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro, Javier observaba en silencio desde el umbral de la cocina. No era solo un peinado, era el último toque de un ritual que los había transformado. Veía la confianza florecer en los hombros de su hija, la forma en que su espalda se erguía un poco más. En las manos de doña Isabel, no solo había hilos y agujas, sino también una generosidad que había cosido las piezas rotas de su pequeña familia. Cuando doña Isabel terminó, dio un paso atrás. Ahora sí, susurró. El gran final. Con una ayuda casi ceremonial de Javier, Sofía se puso el vestido. El satén se deslizó suavemente sobre su piel y la organza flotó a su alrededor como una nebulosa personal. Se giró lentamente hacia el espejo de cuerpo entero. Y entonces, el tiempo se detuvo. La niña que la miraba desde el reflejo era ella, pero también era alguien más. Era una versión de sí misma que nunca había imaginado, radiante y segura. Las estrellas de cristal que ella y su padre habían cosido con manos a veces torpes, captaban la luz de la habitación y la devolvían multiplicada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de pura y abrumadora felicidad. Se tocó el pecho, justo donde una de las estrellas brillaba con más intensidad. Papá, su voz fue apenas un susurro. Es el vestido más bonito del mundo. Javier sintió un nudo en la garganta tan apretado que le costó respirar. Se acercó y se arrodilló a su lado, mirando sus dos reflejos en el espejo, un padre conmovido y una hija que brillaba con luz propia. Tú eres la que lo hace bonito, mi estrella, le dijo, su propia voz quebrada por la emoción. En ese instante, todo el esfuerzo, las dudas, las noches en vela y los dedos pinchados valieron la pena 1.000.000 de veces. La llegada al patio de la escuela fue como entrar en otro mundo. La música pop retumbaba, luces de colores giraban iluminando las caras sonrientes de sus compañeros, y una energía festiva lo impregnaba todo. Por un segundo, Sofía se aferró al brazo de su padre, una pizca de la vieja inseguridad asomando al ver los vestidos de lentejuelas y las elaboradas confecciones de las tiendas departamentales. Pero Javier le apretó la mano con firmeza. Recuerda, le susurró al oído, este vestido tiene una historia. Tiene nuestro corazón en cada puntada. Ninguno de esos puede decir lo mismo. Sofía sintió, su confianza regresando como una marea. Caminaron hacia el centro del patio, y pronto las miradas de curiosidad se convirtieron en exclamaciones de admiración. Un par de sus amigas se acercaron corriendo. «Sophie, tu vestido es increíble», exclamó una de ellas, tocando con cuidado la organza brillante. «Pareces una princesa del cielo nocturno». Con un orgullo que le infló el pecho, Sofía respondió con una sonrisa radiante, «Gracias. Mi papá y yo lo hicimos». El momento cumbre llegó cuando el DJ anunció la canción lenta para el baile de padres e hijas. Javier le tendió la mano formalmente, con una reverencia exagerada que la hizo reír. Mientras caminaban hacia la pista improvisada,
Ambos recordaron su torpe ensayo en la sala. La música, una balada suave y conocida, comenzó a sonar. Javier colocó una mano en la cintura de Sofía y con la otra tomó su mano. No eran los bailarines más gráciles. Él era un poco rígido, y ella tropezó con sus pies una vez, lo que provocó una risa compartida que solo ellos entendieron. Pero no importaba. En ese círculo de luz, en medio del murmullo de la gente, solo existían ellos dos. Javier la miraba con un orgullo tan inmenso que sentía que el corazón se le saldría del pecho. Se inclinó y le dijo: «Estoy tan orgulloso de la mujer en la que te estás convirtiendo, Sofía». Ella apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. «Te quiero, papá». Al otro lado de la pista, uno de los otros padres, conmovido por la escena tan genuina y cargada de amor, levantó su teléfono discretamente. Sin buscar protagonismo, simplemente sintió la necesidad de capturar ese instante de pura conexión, un padre y una hija perdidos en su propio universo, bailando una danza imperfecta pero llena de una gracia que el dinero no podía comprar. Grabó su sonrisa, la forma en que ella se aferraba a él, la manera en que él la miraba como si fuera el tesoro más grande del mundo. Cuando la canción terminó, un aplauso espontáneo pareció rodearlos. Sofía, con las mejillas sonrojadas por la emoción y la alegría, fue inmediatamente rodeada por sus amigas, que la arrastraron a bailar una canción más animada. Javier se quedó en el borde de la pista, observándola. La vio reír a carcajadas, moverse libremente, completamente inmersa en la alegría del momento, brillando bajo las luces de la fiesta con su vestido hecho de amor. Había cumplido su promesa. Pero se dio cuenta de que el verdadero logro no era el vestido, ni el peinado, ni siquiera el baile. Era esa imagen, su hija, feliz y segura, sabiéndose amada incondicionalmente. Él no había reemplazado a su madre, eso era imposible, pero había encontrado su propia manera de ser el padre que Sofía necesitaba. Más tarde, mientras caminaban de regreso a casa bajo el tranquilo y estrellado cielo de Guadalajara, Sofía, cansada pero extasiada, tomó la mano de su padre. El aire fresco de la noche era un bálsamo. «Gracias, papá», dijo en voz baja, apretando su mano. «Fue la mejor noche de mi vida». Javier la miró y sonrió. El video en el teléfono de aquel otro padre algún día conmovería a miles, pero para él, la única aprobación que importaba era la de la niña que caminaba a su lado. La promesa estaba sellada, no en tela y cristal, sino en un recuerdo imborrable que ambos atesorarían para siempre.